Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de escudriñar tu consejo en búsqueda de ese precioso evangelio. Hoy veremos unas joyas gloriosas de tu evangelio, algo que nuestras almas y nuestro entendimiento debe comprender. Yo ruego para que abras ese entendimiento a todos nosotros aquí en este lugar, para comprender cómo desde las páginas del Antiguo Testamento tú anunciabas lo por venir. Tú anunciabas el triunfo, la victoria de las victorias. Tú mostrabas al vencedor de los vencedores, a nuestro Salvador. Permítenos entonces deleitarnos con estas ideas desde el Antiguo Testamento y permítenos ver a Cristo allí, en el nombre de Jesús. Amén. Título del mensaje: la muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Y vamos a mirar un texto bíblico sobre el cual vamos a estar meditando este título, Oseas 13:14. Oseas 13:14. Y la voz de Oseas, desde el Antiguo Testamento, viene y nos dice lo siguiente. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Isaías 25:8. Isaías 25:8 va a ser un texto que también voy a emplear. Es muy afín a Oseas 13:14. Isaías 25:8 dice: Dios destruirá a la muerte para siempre. Dios en persona, Él destruirá a la muerte para siempre. Se une la voz de Juan en Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Y en esta misma línea de pensamiento el apóstol dice: la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades serán lanzados al lago del fuego. Y Pablo, por supuesto, no podía faltar aquí. Y él viene y nos trae Primera de Corintios 15:26. Primera de Corintios 15:26, diciéndonos el postrer, o sea, el último, postrer es el último, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, es la muerte. Bueno, ya estamos en capacidad de comenzar a meditar en estos textos y en este título. Comenzaremos diciendo entonces que muchos actualmente son los que creen en la no existencia. Y en base a que como no hay más allá de la muerte, entonces ellos hacen, deshacen, viven sus vidas como quieren, pecan, rezan y empatan, como es la tradición del catolicismo, o como dicen otros en el mundo, matan y comen del muerto. No les importa entonces vivir como quieren. ¿Por qué? Porque el pensamiento normal, el pensamiento natural, es que la muerte termina con todo. Llegó la muerte, se acabó todo. Por eso los motivadores: vive este día como si fuera el último de tu existencia. El mañana no existe, lo que tienes es hoy, el presente. Vívelo al máximo, porque mañana no hay nada, afirman ellos. Pero cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando de la no existencia, no estamos hablando de eso. Muchos hablan de que la muerte es el final del camino, que de ahí no hay nada más. Pero la Biblia dice otra cosa muy diferente. La Biblia dice: la muerte es un cambio de lo temporal a lo eterno. La muerte es el inicio de un viaje sin fin, un viaje que es definitivo, un estado definitivo de donde no se podrá salir, un estado donde las personas que inicien ese viaje estarán conscientes de todo lo que va a pasar a su alrededor, no importa en el lugar en que vaya a estar. La muerte entonces es una maldición. Claro que sí. ¿Quién dice que la muerte es una maldición? Es una maldición por causa del pecado. Génesis 2:17 lo dice claramente:
el Señor les dijo, de este árbol no pueden comer. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No pueden comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque el día que ustedes coman de ese fruto, morirán, ciertamente morirán. Pablo lo expresa también en Romanos 6:23, un versículo muy conocido por todos. La paga del pecado es muerte. El salario del pecado es la muerte. Pablo también expresa en Romanos 5:12, él dice acá que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y qué pasó después? Por el pecado, ahí seguidito entró otro visitante, la muerte. Y de esa manera fue que entonces la muerte, dice Pablo, pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Cuando el Señor dijo allá en Edén, ciertamente morirán, esa expresión ciertamente denota seguridad. Dice, va a ocurrir, sí o sí, imposible que no ocurra. Ciertamente la muerte ocurrirá si ustedes comen, si ustedes desobedecen. Cada día que pasa, hermanos, somos testigos de esta terrible realidad. Una hermana pudo ver esa realidad en su familia no hace mucho. Y bueno, muchos son los que no quieren la visita de la muerte. Muy pocos la desean. Miran con terror cuando la muerte visita su entorno familiar. La mayoría anhela que la muerte esté lo más lejitos posible, lo más retirada posible. Y en especial cuando las personas están llenas de salud, de dinero, son jóvenes, una vida por delante, sueños por realizar. Claro, estoy hablando en términos de la cosmovisión del mundo, de la cosmovisión natural. Si ustedes ven un video o las noticias, yo veo ese periódico por internet, un señor, un científico australiano, sin tener absolutamente ni enfermedades terminales, ni grandes dolores, tenía como 104 años, creo. Él dijo, yo me quiero ya morir, yo no quiero ya vivir más. En Australia no está legalizado eso. ¿Se fue para dónde? Para donde están yendo todos los que se quieren morir. Suiza. Allá, después de que tengas tú, creo que uso de razón, no sé, una edad mínima, 12 años, creo que es que tiene, o 15. Ya, si tú te quieres morir, bienvenido, aquí te aplicamos la eutanasia. Y allá, el hombre estaba contento, vine acá porque ya me quiero morir. Yo no creo en existencia más allá de esta muerte, de esta vida. Y ya mi vida no es de calidad, ya mi vida no es, ya quiero terminar. Terrible despertar de aquel hombre cuando se entere, cuando se dé cuenta que ese no fue el final de su vida. Realmente la muerte es el principio de la vida. La muerte es el comienzo, no el final. Es el comienzo de un viaje que no terminará nunca. Antes que el hombre pecara, antes que el hombre desobedeciera, se rebelara contra su creador, esa muerte no estaba, la muerte estaba ausente. Pero cuando esa mano de Adán se extendió para comer de ese fruto prohibido, en ese mismo instante que pasó, se abrieron las puertas del Hades para tragarse a nuestros primeros padres. Y por ende, a todos los que dependieran de él. Esto es, a toda la raza humana, todos los hombres, todos nosotros. Ingresó ese mortal visitante, ese terrible enemigo, el paladín del diablo, una palabra que voy a estar utilizando mucho. Ese paladín del diablo hizo su aparición en ese momento en la creación, por causa del pecado, por causa de la rebelión. Así que existe la mayor conexión posible entre pecado y muerte. Eso está juntico ahí, son hermanitos gemelos, uno con el otro, uña y mugre, como suele decir el dicho, el pecado y la muerte. Y ahorita vamos a mirar en palabras de Pablo, el aguijón, el famoso aguijón. Salud. Hay una conexión fuerte entre pecado y muerte. La una existe por causa de la otra. Sin pecado no habría lugar a la muerte. Esta pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la razón.
Así que esa desobediencia trajo la muerte a la raza humana y la trajo en muchos sentidos, particularmente dos: en el sentido espiritual, por supuesto, y en el sentido físico. Mi énfasis en este mensaje va a ser más en esa muerte física, pero claro, yo no estoy desconociendo la realidad de la muerte espiritual. Todos tenemos entonces una cita inapelable, inaplazable con esa muerte. Está marcado para los hombres, según Hebreos 9:27, que la muerte llega. Establecido a los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez. No hay lugar a reencarnación, no hay lugar a nada. Una sola vez. Es una cita inaplazable. La muerte entonces hizo su aparición en el escenario de la historia humana cuando el hombre dijo: no creo a la voz de Dios, creo al maestro falso. Estaban hablando creo que del maestro falso, ¿cierto? Allí está el maestro falso. Le creo al maestro falso, le creo a la serpiente. Y cuando eso hizo el hombre, entonces la muerte arropó a esa criatura recién creada, y la arropó cuando esa serpiente asestó sus colmillos venenosos, inyectando al hombre con ese terrible veneno del pecado. Y entonces se manifestó la muerte y comenzó a verse. Caín mató a su hermano, y ella, después de ese primer momento, comenzó a hacer su aparición una y otra vez, y miles de millones de veces desde ahí hasta nuestros tiempos. Así que el desobedecer a un Dios perfecto, infinitamente santo, justo, trae graves consecuencias, y la más grave de ellas es la muerte. Es la más grave de ella, porque la muerte es un estado definitivo. Había una condición: ustedes van a vivir para siempre. La condición es: deben obedecer en todo lo que se les diga. Pero si no se da esa condición de obediencia perfecta, ese pacto es condicional, ustedes mueren. Y eso fue lo que pasó. Y cuando el hombre desobedeció, entonces el Seol abrió sus fauces para tragarse a la raza humana. Comer entonces de ese árbol, de ese fruto, trajo la muerte. El hombre lo sabía, Adán lo sabía, se le había dado la instrucción claramente, pero apareció el falso maestro de que hablaban hoy y les dijo: no, eso no es cierto, eso es mentira, ustedes no van a morir. Eva creyó la mentira, Eva creyó al maestro falso, comió el fruto, dio a su marido extendió su mano, comió, y en el acto se hizo realidad la sentencia de nuestro Señor. Sumergieron en el acto entonces a toda su descendencia, no solamente ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, la sumergieron en ese abismo del Seol. Satanás escondió muy bien a su paladín, a su mensajero, y lo escondió bajo las sombras de sus falacias argumentativas. Engañó a Eva, y en su falacia, en su engaño, infiltró a ese enemigo que él decía que no iba a entrar. Él decía: no morirán, no hay problema. Mentira. Era justamente el deseo del diablo, que su paladín, que su representante entrara a la historia de la raza humana. La astucia de la serpiente entonces pudo camuflar, pudo engañar y meter allí e infiltrar ese mensajero fatal, ese mensajero mortal que hoy en día se lleva las vidas humanas. Así que esa sentencia de Hebreos 9:27 está destinado para los hombres morir una vez. Atañe a todos los seres humanos, sin excepción, sin distinción. Podemos decir de toda tribu, de toda lengua y nación. No importa la naturaleza, no importa si se es o no regenerado. Es indudable entonces que este enemigo necesita ser derrotado. Este enemigo necesita ser vencido, pues de lo contrario no habría esperanza para ninguno de nosotros. Pero nos preguntamos, y la gran pregunta es: ¿quién vencerá a la muerte? ¿Cómo será vencida la muerte? Son dos preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? Nuestro pasaje dice: oh muerte,
yo seré tu muerte. Dice, Dios destruirá la muerte para siempre. Y aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿El quién? Ese quién se responde categóricamente desde este pasaje, desde las Sagradas Escrituras. Y es únicamente mediante una persona de valor infinito, de poder absoluto, de carácter perfectamente santo. Solamente es mediante un ser así que la muerte puede ser vencida. Este paladín del diablo entonces solo puede ser derrotado por uno mayor que todos. Este aladid de la serpiente solo puede ser destruido por aquel que tiene el poder y el dominio de todas las cosas, Dios mismo. Se necesita entonces darle muerte a la muerte. Es indispensable destruirla para siempre. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser destruida? Esa expresión yo, hablando Dios en primera persona, yo seré tu muerte, nos habla de que esto es algo personal. Dios mismo se involucró, Él personalmente, en esa tarea de destruir al enemigo de nuestras almas. La muerte es como un inmenso escorpión. Pensemos en un escorpión, hagamos el ejercicio imaginativo. Y este escorpión tiene en la colita, ¿qué tiene? Un aguijón venenoso, mortal. Y este aguijón ha picado miles de millones de veces. Y para que este aguijón sea destruido, se necesita de las acciones de uno que no pudo ser vencido por la muerte. Ese yo apunta a uno que no fue vencido por la muerte. Uno que triunfó sobre la muerte. Ese aguijón, en palabras de Pablo, corresponde al pecado. Si el escorpión es la muerte, el aguijón es el pecado. Es el pecado. Y ese pecado, que es ese aguijón, transmite un veneno mortal. Ese veneno mortal circula por el sistema espiritual humano. Lo ha hecho desde que mordiera en el jardín del Edén y lo sigue haciendo. El yo seré tu muerte nos señala a una obra de redención. Y esto es precisamente lo que anuncia el Evangelio, la redención. La muerte entonces solo puede ser destruida mediante lo que dice Oseas 13:14. De la mano del Seol lo redimiré. Redimiré. Y esa palabrita redención esconde la clave que nos revela los detalles del cómo. El cómo. Redención. Aquí están los detalles de la victoria divina de aquel que se involucró personalmente para acabar la muerte. ¿La redención de qué nos habla? La redención nos habla del pago de un precio que hay que pagar por un rescate. Y eso es precisamente lo que Dios hace por su pueblo. La muerte tomó dominio de las almas y con esa acción las almas fueron vueltas o convertidas en esclavas del diablo. Pero ahora aparece nuestro representante. Ahora aparece ese yo seré tu muerte. ¿Quién es ese yo? Cristo. Cristo es el yo de este pasaje del Antiguo Testamento, Oseas 13:14. Cristo, Él es el que va a matar la muerte, el bendito Hijo de Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Redentor de los pecadores. Él vence la muerte, solo Él podía hacerlo. La expresión entonces de la mano del Seol, los redimiré, señala o apunta a un Redentor y a una obra de redención. Señala claramente a nuestro bendito Salvador. La expresión muerte, yo seré tu muerte, señala al gran yo soy hecho carne. El yo seré del pasaje, entonces, es el yo que descendió del cielo para humanarse y en esa condición de hombre, de siervo y en perfecta obediencia pagar el precio por el nuestro rescate y así vencer a nuestro enemigo. Fue mediante su muerte y mediante su posterior resurrección que nuestro Cristo pudo vencer hasta el entonces invicto
enemigo de nuestras almas. El pecado entonces es el aguijón de la muerte. Pablo lo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Luego entonces se requería la destrucción de ese aguijón para la vida eterna. Esa tarea entonces solo la podía realizar el segundo Adán. Y el segundo Adán es uno muy superior al primero. Dios mismo es ese segundo Adán. Dios mismo en carne. Solo Él podía hacerlo. Porque nuestro pasaje dice: Dios será la destrucción del Seol. La muerte entonces, ¿cuál escorpión? ¿Qué hace? Devora, traga vidas humanas. ¿Y dónde está su poder? En su aguijón. Es allí donde está el poder para matar. Si no existiera el pecado, la muerte no podría actuar. Recordemos, la muerte hizo su aparición cuando apareció el pecado. Cuando hablamos del pecado, Pablo dice: es el aguijón de la muerte. Y esto es así porque de no ser por el pecado no existiría la muerte, no podría actuar ella. ¿Por qué mueren los bebés? ¿Por qué mueren? Ellos tienen la imputación del pecado. Por eso mueren. Esa es la explicación de por qué un bebé muere. Creemos que un bebé es salvo. El solo hecho de morir bebé, antes de responsabilidad moral, el solo hecho de morir, eso señala que es un escogido de Dios. Pero también señala a que tiene la culpa de pecado. No es pecador por práctica pecaminosa, sino por imputación. Y por eso mueren los bebés. Así que un escorpión al que le han quitado su aguijón, ¿qué puede hacer? Colóquelo en su mano, el más venenoso de la tierra, póngalo a caminar aquí se va, nada, moléstelo, fastídielo, y su colita, no va a pasar nada. Ahí está el poder del alacrán, en el aguijoncito. O si quiere cambiarle el ejemplo, una serpiente, ¿no? Quitémosle los colmillitos. Puede enredar aquí en el cuellito, se mueve la colita acá, y hace así, no pasa nada. Ahí está el poder, en su aguijón, en sus colmillos, porque ellos transmiten veneno. Y ese es el pecado. Ese es el pecado. Pero ese león glorioso de la tribu de Judá destrozó ese escorpión. Destrozó el aguijón de la muerte para su pueblo. Y esta es la razón por la cual todos aquellos que estamos en Cristo hemos sido libertados de la culpa y del poder del pecado. Y por esta causa entonces hemos sido librados del temor a la muerte. Hemos sido librados del temor del escorpión. Gloria al Señor. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15, pasaje glorioso que nos amplía el panorama de este tema que estamos tratando. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién? Cristo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Destruir, Él, Cristo, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás tiene el imperio de la muerte, pero en la muerte de la cruz, el Cordero Santo destrozó la cabeza de la serpiente y acabó con su imperio. El diablo junto con todo su imperio, al final dice Apocalipsis, serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué nos dice la redención? Nos dice que solo uno, no más que uno, el único, exclusivo, Jesús, solo Él podía destruir el poder de la muerte. Solo el segundo Adán podía hacerlo, y Él lo hizo mediante su propia muerte. Recuerden que estamos respondiendo dos preguntas: ¿quién y cómo? Ese quién está claro, ese quién no tiene discusión, no tiene duda. No fue María, fue Cristo. Pero ese cómo nos interesa mucho averiguarlo, ese cómo nos interesa profundizarlo.
Y aquí el texto que acabamos de leer nos dice el cómo, mediante su muerte. Él entregó su vida de valor infinito en expiación, en rescate, en propiciación, en redención por un pueblo. Y cuando Él entrega su vida, entonces nos salva de la muerte. La expresión muerte, yo seré tu muerte, señala al gran yo soy, entregando su vida de valor infinito, permitiendo que la muerte lo tomara. A Él nadie le podía quitar la vida. Él dijo, nadie me la quita. ¿Quién lo podía matar? El Dios encarnado. Pero llegó la hora. Ha llegado la hora, y cuando llegó la hora, Él de su propia voluntad, Él la entrega. Él le dice a la muerte, muerte, aquí me tienes, tómame. Tú no puedes tomarme, yo me entrego. Eso lo hizo. Él permitió que la muerte lo tomara. Y cuando lo hizo, Él permitió esa herida en el calcañar que dice el protoevangelio, esa herida en su talón, y con esa herida Él logró lo que nadie podía lograr, la gran victoria para su pueblo. Así que mediante su muerte, Cristo mata la muerte. Es con su propia espada entonces que nuestro Salvador derrotó, venció a ese paladín, el paladín del diablo. Ese paladín, la muerte, solo podía ser derrotada, vencida por la muerte de un ser de valor infinito. ¿Y quién tiene valor infinito? ¿Qué ser en todo el universo reúne esa condición? ¿Los ángeles? ¿Los querubines? Solo uno, Dios mismo. Dios mismo. Pero Dios no puede morir, porque Dios es espíritu. Y aquí está el evangelio. Dios se humanó entonces. Dios se humanó. Dios el Hijo toma forma de siervo, toma condición de hombre para poder entregar su vida, para morir y así vencer la muerte y vencer a la muerte. El Evangelio nos dice que se requería de un sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28 lo dice. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9, 22 también dice algo parecido. Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que el pecado, la maldad, el engaño, las tinieblas introdujeron la muerte. El pecado del hombre fue la puerta que se abrió para que este señor entrara, o esta señora, la muerte. Pero la santidad, la obediencia perfecta del segundo Adán, del Hijo de Dios, introdujo la vida. Miren lo glorioso. El primer hombre o el primer Adán hizo algo. ¿Qué hizo? Desobedeció. Y en el acto le abrió la puerta a la muerte. Pero el segundo Adán, él hace lo opuesto al primer Adán. Él obedece. Y obedece perfectamente de la cuna a la tumba. Desde que nace hasta que muere. Ni un solo pensamiento en contra de la voluntad de Dios. Y al hacerlo, él trae algo distinto a lo que trajo el primer Adán. El primer Adán trajo la muerte. El segundo Adán trajo la vida. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La serpiente entonces mordió, asestó sus colmillos venenosos. Y el hombre murió. El hombre murió, muerte eterna, muerte espiritual, muerte física. Pero Cristo murió y el hombre vivió. Cristo muere y con su muerte el hombre ahora vive para la gloria de Dios. El hombre que ha sido rescatado del pecado, del poder y de las garras del diablo, ahora vive para su Cristo. Entonces, hermanos, era necesario que ese aguijón de la muerte, que es el pecado, fuera destruido. Porque si la paga del pecado es la muerte,
Si el aguijón de la muerte es el pecado, entonces aquel que nos iba a reemplazar en la cruz tenía que ser vestido de pecado. Bajo esa condición, él experimentaría la muerte en el lugar de los que él vino a salvar. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado. Al llevar el pecado de todo su pueblo, él se lleva la maldición. Él lleva la maldición a la cruz. Y esa maldición es crucificada. Sin derramamiento de sangre, entonces no hay remisión. Y esto en razón a que si el pecado causa la muerte, entonces se necesita la muerte de un sustituto, de un vicario, alguien que expíe el pecado. El Cordero de Dios, entonces, que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador, él tenía que morir. Él lo sabía y por eso fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él tenía que llegar como fuera a ese Gólgota y entregar su vida. A eso vino. Vino a pagar, a cancelar la deuda de los suyos, de los que él vino a salvar. Él tenía que morir. Era la única forma de quitar el pecado, aplastar ese aguijón y vencer al paladín del diablo. La muerte entonces se enseñorea de los hombres, pero Cristo la venció. En la cruz del Calvario, entonces, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aplastó la cabeza de la serpiente. Se cumplió el protoevangelio. Y en la misma acción venció la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. En la cruz, entonces, aquel hombre fuerte, una descripción que la Biblia utiliza para Satanás. El hombre fuerte fue atado. Después les explicaría en qué consiste eso que fue atado. Y la muerte, entonces, además, fue vencida. Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, entonces, mediante su muerte, mata la muerte. Es con su propia espada, entonces, que Jesús derrota al emisario del diablo. Para ilustrar, entonces, hermanos, este hecho, quiero que miremos la historia de David y Goliat. Vamos a mirar, la muerte es vencida con su propia espada. La muerte, el gigante, es vencido con su propia espada. Miremos la ilustración desde David y Goliat. Como David, recuerden que David es un tipo de Cristo. Como David, Cristo mata la muerte con su propia espada. ¿Qué leemos en el registro santo? En el registro bíblico. Entonces corrió David. ¿Y qué hizo? Se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él, la del gigante, la sacó de su vaina y lo acabó de matar. Le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David entonces no lleva espada. Él llevaba simplemente unas piedras. Pero mata a Goliat con una espada, la propia espada del gigante. Esa espada estaba pensada para David. Imaginémonos a Goliat esa mañana, o esa tarde, o ese día. Los niños que son muy imaginativos. Aquí está el gigante y aquí tiene su espada. Y él está afilando su espada. Y pensando para sí mismo: esta tarde mataré con esta espada al judío que se me presente. Imaginemos a Goliat con esa seguridad que lo caracterizaba. Nunca había perdido batalla. Hoy derrotaré a un israelita. Ahí está, pensando a quién va a atravesar. ¿A quién va a atravesar? Al más valiente de Israel. Él lo iba a aplastar. Él no pensaba, ni por un segundo se le atravesó en sus pensamientos que esa espada era para él. Tremendo.
Esa espada estaba afilada para David. Estaba afilada para David. Así con el Señor Jesucristo. El diablo pensó que matando al Señor obtendría la victoria, pero se equivocó. La cruz estaba preparada para Cristo, pero Satanás nos esperaba que Cristo usara la cruz para vencer la muerte con su misma arma. Como dice la conocida obra del puritano John Owen, en la cruz vimos la muerte de la muerte, en la muerte de Cristo. Así que la cabeza de ese gigante salió rodando, salió por el suelo. ¿Cuándo? Cuando David, el siervo del Señor, tomó su propia espada y se la asestó. ¿Y esto qué era, hermanos? Mucha gente va a esa historia, ¿no? De David y Goliat y dice: puedes derrotar la cabeza de tu gigante. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu problema? No importa qué tan gigante. Moralismo. Esto apuntaba claramente a la historia de la redención. Esta historia, este acto de ese personaje David, tipo de Cristo, cortando esa cabeza, apuntaba a nuestro Señor, a la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Esto era sombra, tipo de lo que había de venir. ¿Qué pasó en las tierras palestinas? ¿Qué pasó hace 2000 años? La cruz fue clavada en ese lugar llamado Monte Gólgota, y cuando eso sucedió, la cabeza de alguien rodó, la cabeza del gigante, la muerte. Esa cabeza fue cortada cuando la cruz fue colocada en Gólgota. ¿Cuál espada? La cruz. La cruz cortó la cabeza del verdugo de nuestras almas, al paladín del diablo. Goliat estaba muy convencido, muy seguro, que él iba a derrotar a David. Goliat vencería a David, pero fue al revés. Esa espada pensada para David se utilizó contra su propia humanidad. Se posó mortalmente sobre su propia humanidad. De igual forma, cuando el diablo entró en el corazón de Judas, él pensó que derrotaría al siervo sufriente del que habla Isaías 53, pero fue todo lo contrario. En la muerte del Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, fue el fin del diablo, aplastó la cabeza del diablo y fue el fin de la muerte. Así que la cruz, lejos de significar la derrota del bendito Hijo de Dios, fue más bien el fin de aquel gigante. El arma usada en contra del Hijo de Dios, la muerte, fue la misma que destrozó la cabeza del diablo. La espada de Goliat entonces se volvió en su contra. Asimismo, la muerte se volvió contra ella misma. ¿Por qué? Porque la muerte tomó al que no podía tomar. La muerte tomó al Hijo de Dios. Y cuando la muerte hizo eso, ella misma se asestó un golpe mortal. Firmó su sentencia de muerte. Pablo dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, devorada, tragada es la muerte por la victoria de Cristo nuestro Señor. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿qué dice? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles. Así que ese día, el día de la final trompeta, hermanos, será consumada la gran victoria lograda por nuestro Salvador en aquella cruz. El primogénito de los muertos, un título que se le da a nuestro Señor, el primogénito de los muertos, hace extensible su gran victoria para todos los hombres, sin excepción, sin distinción. Claro que no. Hace extensible su gran victoria para los que creen en su nombre, para los que viven conforme a su verdad. Y esos en la hora final también serán despertadas, igual que él fue despertado al tercer día. También
los que estemos en Cristo, seremos resucitados. Cristo es el primero entonces en vencer la muerte. ¿Para qué? Para que todos los que hemos creído en Él por su gracia también podamos hacerlo. También tengamos esa misma esperanza. Es una esperanza que no tienen todos los hombres. Levantarse de las tumbas para vivir por siempre con el Señor es una esperanza que solo tiene el creyente. Cristo es el primero entonces para resucitar, para no morir jamás. Y si hemos confiado en Él y solo en Él para la salvación, seremos levantados también. La tumba no pudo retener a nuestro Salvador, tampoco lo hará con su pueblo. Era imposible para la muerte vencer a aquel, nuestro representante. Era imposible vencerlo porque Él no tenía pecado. No podía vencerlo, jamás podía haberlo vencido, porque Él no tenía pecado. Sin pecado. Y de la misma manera le será imposible vencer o retener a todos los que hemos creído en Él y solo en Él para la salvación. Aquel poder maligno entonces ya no puede tomar nuestras almas. Recordemos que la muerte es muerte también del alma. Ahora mismo, si estamos en Cristo, la muerte ya no puede tomar nuestras almas, jamás lo podrá hacer. Sin embargo, la muerte tiene puesto un pie sobre nuestro cuerpo, un pie sobre nuestra existencia física, y es inevitable entonces ese viaje, es inevitable. Ahí, cada día, más y más, cerca a esa hora, al final la muerte hará su trabajo sobre nuestro cuerpo. Es inevitable entonces ese viaje a los sepulcros, pero cuando suene la final trompeta saldremos de las tumbas y diremos como Pablo entonces: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese día cantaremos esta canción. La muerte entonces obtuvo su poder del pecado y en base a eso adquirió derechos sobre las vidas de miles de millones de seres humanos. Únicamente por causa de la rebelión humana, la muerte ha hecho estragos desde la creación. Pero su actividad terminará un día. Su actividad terminará el día cuando aparezca el bendito Hijo de Dios en las nubes de los cielos, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, en victoria. Ese día, como dice Apocalipsis 20:14, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Sorbida es la muerte por la victoria de aquel que murió en sustitución de pecadores. Pablo dice en Romanos 6:9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Y esa es la promesa que tenemos también. Esa es la promesa para todos aquellos que perseveren hasta el fin del mundo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reina por la justicia para vida eterna mediante Cristo. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es pura complementación de textos bíblicos de Pablo. Así que muchos dicen: comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Y si los muertos entonces, si estos están en lo cierto, entonces, si están en lo cierto, si los muertos no resucitan, ellos tendrían razón. Por demás murió Cristo. Porque si los muertos
no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos muertos en nuestros pecados. Y los que durmieron en Cristo, entonces perecieron. Perdieron el año, lo perdieron. Pero no es así. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero Él no se quedó en la tumba. Al tercer día, Él se levantó. Él testifica en Apocalipsis 1:18, no temas, no temas. Dígase a sí mismo para su alma, alma mía, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Palabras de nuestro Señor. Aquel que estuvo muerto entonces, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, el primero y el último, el alfa, el omega. Él, solo Él tiene las llaves. ¿De quién? De la muerte, del Hades. Y en esa hora final, a la final trompeta, a su debido momento, a la hora señalada, Él girará esas llaves. Él las colocará en esas cerraduras, y esas cerraduras se van a abrir. La cerradura de la tumba se va a abrir, y todos aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo saldrán al unísono para reunirse con su Salvador para siempre. Padre, gracias Señor, porque tú te involucraste en una tarea que era imposible para nosotros, vencer a este enemigo, pero tú lo hiciste, y al hacerlo, humanándote, oh Dios, haciéndote carne y sangre, viviendo una vida en obediencia, tú entregaste tu vida para que ahora tu pueblo no perezca, para que ahora tu pueblo viva para tu gloria, viva para rendirte honor. Ayúdanos a comunicar este mensaje. Ayúdanos a comunicarle a los hombres allá afuera que mueren cada día, que tienen temor de la muerte o que están amando la vida aquí en la tierra tanto, a anunciarles que Cristo venció la muerte, que Cristo nos da la victoria, que ahora no debemos temer porque hemos sido arropados por medio de la fe del Hijo de Dios, hemos sido cobijados con esa esperanza, la esperanza de la resurrección, la esperanza de